Bueno, vamos a hacer un vídeo hoy sobre la probabilidad y las nuevas calculadoras de Casio, que son estas de aquí, la 991 SPX y la 570 SPX, que son calculadoras que permiten calcular distribuciones normales y binomiales con la propia calculadora, algo que no hacían las calculadoras anteriormente. Bueno, vamos a aprender cómo se harían varios problemas relacionados con estas distribuciones. Primero vamos a empezar con una distribución binomial y sería, por ejemplo, este problema. Lanzamos un dado que está numerado del 1 hasta el 6 y lo vamos a lanzar 5 veces. Y ahora vamos a calcular pues cuánto vale la probabilidad de que al lanzar 5 veces el dado, no se ve muy bien ahí, le vamos a mover un poco, nos salgan 3 veces el 6. Bueno, para hacer este problema, vamos a cambiar un momento la visión. Para hacer este problema, lo que hacemos es que, por ejemplo, podríamos calcularlo con la probabilidad que se utilizaba antes, que era, pues, simplemente íbamos poniendo los casos que nos podíamos encontrar, por ejemplo, que sale un 6 en la primera, sale un 6 en la segunda, en la tercera, que no sale en el cuarto y no sale en el quinto. Y bueno, pues el problema consistiría en encontrar cuántos casos existen, porque cada uno de estos casos su probabilidad va a ser un sexto por un sexto por un sexto por 5 sextos por 5 sextos. Bien, pues podríamos construir, por ejemplo, un diagrama en árbol y sacar todos los casos posibles que tienen 3 seises. Pero claro, esto a lo mejor sería demasiada faena si hay demasiados casos, entonces no sería muy práctico. Sería mejor acudir a otra posibilidad, que es con la distribución binomial. La binomial es una función que nos permite calcular probabilidades de determinados experimentos aleatorios que tienen unas condiciones muy específicas. Por ejemplo, son experimentos que se hacen muchas veces, como es en este caso que lanzamos 5 veces el dado. Después son experimentos en los cuales los sucesos son independientes, los experimentos aleatorios son independientes unos de otros, como es en este caso cuando lanzamos un dado. Al lanzarlo por segunda vez, lo que salió en el primer caso no influye para el segundo. Y también que solamente vamos a considerar dos posibilidades en el experimento, que es el éxito o el fracaso. Para nosotros sacar un 6 es un éxito y su probabilidad es un sexto, y no sacar un 6 sería un fracaso, lo cual sería 5 sextos de probabilidad. Bueno, como nos dicen cuál es la probabilidad de sacar exactamente 3 seises, pues la probabilidad sería de que x sea 3, y esta sería la fórmula que tendríamos que utilizar, que es 5 sobre 3, luego hay que poner la probabilidad de éxito elevado al número de casos, que en este caso serían los éxitos que nosotros queremos tener, que en este caso son 3, y luego multiplicado por 5 sextos elevado a 2, que serían los casos en los cuales no nos saldrían 6. Bueno, este número combinatorio que hay aquí, 5 sobre 3, se puede calcular como 5 factorial partido 3 factorial 2 factorial. Eso es relativamente fácil hacerlo con cualquier calculadora. Aquí donde yo lo tengo encima de la tecla de división, pone NCR. Entonces cuando calculamos el número 5 sobre 3 pondríamos 5 SIF del signo de la división para que aparezca esta C que aparece aquí, y pondríamos 5 sobre 3. Al darle el igual nos sale un 10, que precisamente es lo que vale 5 factorial partido 3 factorial 2 factorial. Bueno, pues ahora ya sabiendo lo que vale este número combinatorio, simplemente calcularíamos un sexto elevado al cubo por 5 sextos elevado al cuadrado con la calculadora sin mayor problema. Bien, pero de esta manera pues se puede mejorar. ¿Cómo? Pues la propia calculadora tiene una opción para calcular distribuciones binomiales. Entonces vamos a venir aquí y vamos a darle al menú y nos vamos moviendo hasta donde vemos aquí esta forma peculiar de aquí abajo que pone distribución. Esto es una campana de Gauss y que se utiliza para las probabilidades. Le damos aquí al igual y aquí tenemos varias opciones. Aquí vemos, por ejemplo, que aparece binomial en varias ocasiones. Vamos a coger esta de DP.
Esta sería como si dijéramos una distribución puntual para un valor concreto de la binomial. Pues le damos al 4 y entonces tenemos la opción de lista y variable. Ahora vamos a dejarla de lista de momento. Vamos a donde pone variable. Entonces ponemos cuál es el valor de la x que nos interesa, que es 3. El número de lanzamientos que vamos a hacer, que es 5. Y la probabilidad de éxito, que para nosotros es un sexto. Le damos al igual. Y entonces nos sale que esta probabilidad es 0,03215, etc. ¿Vale? Entonces así vemos que con esta calculadora en un momento podríamos calcular las distribuciones binomiales de un valor cualquiera de la x. Supongamos que ahora el problema, que es el que aparece aquí en segundo lugar, nos dice cuál es la probabilidad de sacar 3 seises o menos. Ahora ya vamos complicando el problema. Entonces, si utilizáramos el mismo criterio que hemos hecho antes aquí, para calcular 3 seises o menos tendríamos que calcular la probabilidad de sacar 0 seises, un 6, 2 seises y 3 seises. Y esto pues tendríamos que hacer estas fórmulas para los números correspondientes, Entonces serían pues bastantes cálculos. Bueno, esto lo podríamos hacer de dos maneras distintas. Uno sería, vamos a venir aquí otra vez, vamos a ver si volviendo con enlace, vale, nos vamos otra vez, no, vamos aquí a donde pone menú, volvemos a coger la opción distribución y esta vez donde pone distribución binomial, también puntual, le vamos a decir que sí, que esa es la que queremos, la 4. Y en vez de coger la de variable, vamos a coger la de lista. Entonces aquí vamos a poner los valores de la x que nos interesan. Si nos fijamos aquí, los valores que nos interesaban eran 0, 1, 2 y 3. Bien, pues ponemos 0, le damos al igual, 1, le damos al igual, 2, le damos al igual, y 3 y le damos al igual. Bien, pero subimos a donde está el 3 y ahora le volvemos a dar al igual. Entonces ahora nos dice, bueno, la distribución binomial, ¿cuántos lanzamientos va a tener? ¿Cuántos experimentos aleatorios vas a realizar? En este caso van a ser 5 lanzamientos. Y la p, que la probabilidad de éxito es 0,16666. Bien, ¿por qué están estos valores aquí? Bueno, porque la calculadora tiene memoria y como ha visto que antes he hecho el ejercicio con estos números, pues los mantiene en memoria. Le damos al igual y nos salen las probabilidades de cada uno de los casos. Si recordamos, la del caso x igual a 3 era 0,0.0321 y bueno, pues aquí ha vuelto a salir esa probabilidad, así que lo único que tendríamos que hacer es sumar todos estos valores para sacar la probabilidad. Yo así a ojo veo que sería 0,9945, 0,994995 sería la suma de todas estas probabilidades, ¿vale? Tendríamos que ir apuntándolas y sumándolas. Pero existe una mejor opción que la de sacar individualmente los valores. Esto puede venir bien para comprobar que los cálculos los hemos hecho bien en un examen. Pero para sacar el resultado total y ir rápido, podríamos ir aquí pulsando hacia abajo y donde pone distribución binomial y aquí pone es la acumulada. Eso quiere decir que si ahora le damos a la 1, donde pone variable, le damos y le decimos que queremos la de 3, 5 y 0.1666. Bien, al darle al igual, nos sale que el valor es 0,996, es más alta de lo que yo decía. ¿Y por qué sale 0,996 y no 0,03 y pico, que es lo que hemos visto antes? Bueno, porque lo que hace es que directamente nos ha sumado la del 0, la del 1, la del 2 y la del 3. Ha calculado la acumulada. Cuando dice acumulada es que va a sumar también las anteriores. Así que podemos resolver el ejercicio utilizando la lista como hemos visto antes o la acumulada. Bueno, continuemos ahora resolviendo un problema de una distribución normal y vamos a intentar hacerlo tanto de la manera tradicional, que es utilizando las tablas de la distribución normal, como con la calculadora nueva de Casio.
En este caso vamos a trabajar un problema que dice que una población cuyas alturas se distribuyen según una distribución normal del tipo n177,8, esto quiere decir que la media de la población es 177 y la desviación típica es 8, dice, supongamos que escogemos una persona al azar de esa población y vamos a calcular las siguientes probabilidades. Vamos a empezar por la primera, que es probabilidad de que la altura de esa persona se encuentre entre 178 y 183 centímetros. Bueno, pues el primer método que vamos a utilizar para este ejercicio A sería el tradicional de utilizar la distribución normal. Sabemos que las distribuciones normales, pues para poderlas calcular necesitamos una tabla, que es la de la distribución normal 0,1. Así que nosotros pondríamos aquí las condiciones, en este caso se encuentra aquí en medio, donde estoy señalando en azul. Entonces lo que veríamos es que la variable x de esa distribución normal de la población, que era 177,8, pues se encontraría entre 178 y 183, que es lo que nos pide el problema. Bien, para poder dar un valor a esa probabilidad, tendríamos primero que tipificar la variable, es decir, cambiarla por una x, cambiarla a una z, que es normalmente como llamamos a la variable en una normal 0,1. ¿Y qué es lo que se hace? Pues restamos al valor que nos hayan dado, le restamos la media de la población y lo dividimos entre la desviación típica. Por eso aparece aquí siempre un menos 177 y partido por 8. Bueno, pues yo hago aquí las cuentas y me encuentro que tengo que encontrar los valores de z menor o igual que 0,75 y z menor o igual que 0,125. Bueno, si vamos aquí a la tabla, tengo una tabla aquí que he encontrado un poco llamativa para que se pueda ver bien. El 0,75 no hay problema, si lo seguimos, 0,75 sería este valor, que pone 0,7734. El problema es el 0,125. Bueno, 0,125 sería una mezcla entre este de aquí, estos dos valores que voy a señalar yo aquí, que son el 0,12 y el 0,13. Entonces lo que tendríamos que hacer es la media aritmética, sumar estos dos datos y dividir por 2. Entonces yo he hecho esos cálculos previamente y son 0,7733 la de 0,75 y 0,5497 la del 0,125. Hacemos la diferencia y esa probabilidad es 0,2236. Bueno, vamos a ver ahora cómo haríamos esto con una calculadora de las nuevas de Casio. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, en este caso, nos iríamos al menú, buscaríamos la distribución, le damos igual, cogeríamos donde pone DA normal, esta sería como si dijéramos una distribución en la que podemos dar el valor más pequeño y el valor mayor entre los que se encuentra la variable. Vamos a coger este de DA normal, que es la 2, y voy a apartar un poquito para que se vea mejor. Lo que se nos pide es la probabilidad entre 178 y 183, pues eso es lo que ponemos, inferior, 178. Le damos al igual, 183. Le damos al igual, nos pide la desviación típica, que era 8, y nos pide la media, que era 177. Le damos al igual para que asuma el valor y otra vez al igual para que haga el cálculo. Y la probabilidad era 0,2236, yo lo había calculado con las tablas, y la probabilidad salía 0,2236, o sea que nos ha salido la misma utilizando la calculadora. Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema se nos dice probabilidad de que se encuentre la persona que hemos elegido entre 176 y 180 centímetros. Bueno, pues lo mismo de antes, entre 176 y 180, pues hay que tipificar la variable, pero en este caso aquí tengo un problema, que es que el valor que me ha salido es negativo. Entonces, bueno, pues aquí he tenido que hacer todos los cálculos tal y como se enseña en distribuciones normales, que es cogiendo
siempre resto a la mayor, le quito la probabilidad de la menor, y después el que se queda negativo lo que hago es ver el suceso contrario, en este caso que sería z mayor o igual que 0,125, suceso contrario no, más bien el simétrico, el simétrico, porque sabemos que en una distribución normal 0,1 es simétrica, así que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,125 es la misma de que z sea mayor o igual que 0,125, este valor de aquí. Y este, como no aparece en la tabla, pues tenemos que coger ahora sí el suceso contrario, que es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,125, que este sí aparece en la tabla. Y entonces, pues se hacen los cálculos. Bueno, pues lo mismo, como son valores 375 y 125, vamos a coger el de 125 como ejemplo. En el de 125 ya hemos dicho lo que hemos hecho la media de estos dos valores. En el de 375 habría que coger la media, voy a señalarlos, espera, si es 375, sí, estos dos. La media de estos dos, ¿vale? 0,6443, 0,6480. Y si os fijáis aquí, el valor que yo tengo es 0,6461, que es precisamente en la media, entre el 0,37 y el 0,38. Bueno, pues hacemos las cuentas y me sale que esta probabilidad es 0,1958. Bueno, como vemos, aquí nos ha costado mucho hacerlo porque teníamos un valor que era negativo y ese no aparecía en nuestra tabla, y hemos tenido que ir trabajándolo para que encontráramos la probabilidad de un suceso con un valor positivo, que ese sí pudiéramos calcular. Bueno, ese problema no lo tenemos con las calculadoras. De hecho, por ejemplo, el mayor problema, que sería tipificar, pues tampoco lo tenemos. Vamos a darle a la C para volverlo al revés, para volver a la ventana anterior, y en este caso ponemos 176 la probabilidad inferior. Vamos al igual, 180 la otra probabilidad, la desviación típica es 8 y no lo he visto, pero también estaba la media aritmética de la población, ya estaba metida, que era 177, como no ha habido ningún cambio. Y entonces vemos que la probabilidad que nos ha salido es 0,1959, que es precisamente pues muy parecida a la que me había salido, que era 0,1958. Pues bueno, aquí en las 10 milésimas hay un pequeñito error, pero bueno, esto es normal. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que relacione un problema que se tendría que hacer con distribución binomial con la distribución normal. Mira, tenemos un dado numerado del 1 al 6 y lo lanzamos 100 veces. Calcula cuál es la probabilidad de sacar 16 seises. Bueno, en realidad este problema es de distribución binomial. Y claro, por ejemplo, si tuviéramos una tabla que tuviera de n100 y de probabilidad un sexto, se podría hacer. Pero el problema es que en una binomial las tablas no tienen, por ejemplo, de n a lo mejor tienen 10, 11, 12, no tienen más posibilidades. Entonces aquí lo tienes que calcular a mano sí o sí. Bueno, pues vamos a calcularlo a mano. Como es solamente un caso, veamos qué dificultad tendríamos. Pues yo tengo aquí desarrollado el ejercicio, como sería a mano, y entonces tenemos que sería el número combinatorio 100 entre 16, después tendríamos un sexto elevado a 16 porque son los éxitos, en este caso los 16 seises, y 5 sextos, que sería la probabilidad de fracaso elevado a 84, que serían el número de fracasos que va a haber, porque son los otros lanzamientos que no darían 6. Bueno, aquí en el número combinatorio tendríamos algunos problemas, porque este número combinatorio es el 100 factorial partido 16 factorial por 84 factorial, pues este lleva bastante cálculo. Quiero enseñar, por ejemplo, que aquí la calculadora sí que permite, vamos a ir hacia atrás, viniendo aquí donde pone
calcular, si me voy encima de la división que pone NCR, vamos a poner primero N, que es el número de intentos, y le damos al shift de la división, y ahora le ponemos el 16. Como la calculadora sí nos hace el número combinatorio, el 100 entre 16, este que hemos visto aquí. Luego después podríamos hacer todas estas potencias y hacer todos estos cálculos, y entonces nos saldría un resultado que yo he hecho y que es 0,1065. Pero esto lo podemos hacer más fácil. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a la propia calculadora, nos venimos aquí donde pone distribución, le damos, cogemos una distribución binomial, en este caso la puntual, la 4, cogemos la opción variable y aquí ponemos, a ver, la x tiene que ser un 16, la n tiene que ser 100 y la probabilidad de éxito es un sexto. Le damos y entonces nos sale que la probabilidad es 0,1065, que era lo que a mí me había salido. Pero existe un segundo método, que es que en algunas ocasiones la distribución binomial es tan difícil de calcular que a veces es mejor hacerlo mediante una distribución normal. Y es que las distribuciones binomiales y las normales se aproximan. Para que eso ocurra, el producto n por p por q tiene que ser superior a 10. Bueno, en este caso lo es. ¿Y cómo se aproximan? Pues mirad, aquí tengo cómo se calcula la media aritmética en la binomial y aquí tengo cómo se calcula la desviación típica en la binomial. Y esos valores son los que yo utilizaría para la normal. Si lo vemos aquí, que una binomial 100 un sexto sería aproximadamente igual a una normal 100 partido por 6 raíz cuadrada de 500 partido 36. Podríamos utilizar también los decimales que hay aquí, pero bueno, como le vamos a hacer a nuestra calculadora que trabaje, pues a mí me da igual. Bien, una de las primeras dificultades es que una distribución normal no calcula probabilidades puntuales. Normalmente se hace un truquillo, que es que si vamos a calcular la probabilidad para x igual a 16 en la binomial, en la normal, que por eso le cambio aquí la x, aquí parece x', no es la misma variable, ¿vale? La x va a ser para la binomial y la x' para la normal. Lo que se hace es, al valor que me hayan dicho, el 16, le resto 0,5 para hacer un intervalo, y para obtener un valor mayor para ese intervalo le sumo 0,5. Por eso aparece el 15,5 y el 16,5. Bueno, pues mirad, aquí esto es bastante bueno, porque volvemos otra vez a hacer la distribución y fijaros que ahora tendríamos dos posibilidades. Voy a coger la normal, pero voy a coger la opción 1, la función de densidad de la normal, y le voy a poner 16 a la x, la sigma, vamos a ver que eran 100 partido, aquí que la veamos un poquito, 100 partido 6, 100 partido 6, y la media, ay perdón, me he equivocado, es que están aquí al revés, la desviación típica es raíz, porque además se deja poner la raíz, así que vamos a aprovecharlo, 500 entre 36, cuidadito aquí, que esta raíz es 500 entre 36, y le damos aquí al igual para que lo asuma, y la media es 100 partido 6. Y le damos al igual. Y entonces nos sale la probabilidad 0,1053, que me parece que es muy parecida, 1050, es muy parecida a la que yo había calculado de otra forma, ¿vale? Utilizando tablas, me parece que la he calculado antes. Pero atención, mirad, esto lo que hemos hecho,
que no nos hemos dado cuenta es que cuando cogemos la DP normal, lo que hace es precisamente restarle ese 0,5 al valor, sumarle 0,5 a 0, hay un intervalo pequeño, y calcular la probabilidad para ese valor. También lo podríamos haber hecho aquí en distribuciones. Voy a subir otra vez aquí. Eso es. Volvemos a distribuciones. Esta vez cogería la acumulada de la normal y entonces le doy a 2. Me dice cuál es el valor inferior, 15,5. ¿Cuál es el valor mayor? 16,5. Vamos al igual. Y bajando hacia abajo, está todo bien puesto. Le damos al igual y nos sale esa probabilidad de 0,1050, que es la que nosotros hemos calculado antes. Bueno, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio, que para mi gusto es el más difícil. Y nos dice, encuentra cuánto vale la probabilidad de que al lanzar 100 veces un dado, nos salgan entre 15 y 24 veces el 6. Bueno, vamos a venir aquí a la resolución. Y bueno, si nosotros lo hiciéramos mediante la binomial, que sería la forma lógica de hacerlo, nosotros tendríamos que encontrar cuánto vale la probabilidad para x igual a 15, la de 16, la de 17, así hasta la de 24. Bueno, aquí los números combinatorios que salen son muy altos, son complicados de hacer, con números factoriales complicados, entonces hacer esto a mano es durillo. Entonces, lo bueno de la calculadora es que todo esto pues te lo hace. Con la calculadora, por ejemplo, podríamos hacer, si venimos aquí a distribuciones y cogemos, por ejemplo, la distribución puntual de la binomial, donde pone lista, nosotros podríamos calcular, que ya lo hemos visto en un ejercicio anterior, cada una de estas probabilidades, la del 15, la del 16, la del 17, aquí a la derecha nos irían apareciendo en la columna donde pone P. Y bueno, luego tendríamos que apuntar todos esos valores en algún sitio y sumarlos. Pero bueno, el programa nos da otra posibilidad, que es la siguiente. Mirad, venimos aquí donde pone distribución, le damos hacia abajo y vamos a coger la acumulada, la 1. Y vamos a coger variable, vamos a coger, o si queréis vamos a coger mejor lista. Así lo vamos a hacer más rápido. Vamos a poner aquí los valores que nos interesan. Y aquí los que nos interesan, aunque es entre 15 y 24, en realidad nos interesa la acumulada del 24 y la acumulada del 14. Porque al quitar los valores hasta el 14, cuando hacemos la diferencia entre la acumulada del 24 y el 14, estamos quitando los valores de la variable hasta el 14 inclusive. Entonces, ¿cuáles son los valores que se quedarán al hacer la diferencia? 15, 16, 17, 18, 19, así hasta 24, que son los que realmente nos interesan. Así que voy a poner aquí 14 y voy a poner aquí 24. Nos dice qué probabilidad, qué binomial, la 100, 0, 1, 6, 6, 6. Muy bien, le damos al igual. Y nos calcula estas dos, que son la 9782 y la 2874. Muy bien. Yo esto lo he hecho antes con la calculadora y entonces, en realidad yo lo he hecho con 2871 porque lo he visto en un programa de ordenador. Entonces a mí me da 6911, pero si lo hacemos con 2874, pues será 069, que son 3 más. Pues si son 3 más, 0,6908 seguramente, ¿vale? Pero bueno, la probabilidad es 0,69 y un poquito, ¿vale? Muy bien. Bueno, esta sería una manera de hacerlo. Pero claro, ningún profesor de matemáticas te va a aceptar que hagas estas probabilidades simplemente porque te lo ha dicho la calculadora. Entonces, lo que normalmente te van a pedir es que lo hagas mediante la normal. Entonces, en la normal, lo que tenemos que hacer es jugar con un 0,5 a la izquierda, a la derecha, que es precisamente un factor de corrección para que se ajuste más la binomial a la normal. Luego, cuando veamos el vídeo de
o la segunda parte de este vídeo donde aparece la construcción de GeoGebra, se ven como efectivamente son casi iguales las dos, pero hay un poquito de diferencia y ese lo arreglamos con el coeficiente de este de aquí, que es un 0,5, ¿vale? Muy bien, pues si venimos aquí, vamos ahora a distribuciones, venimos a donde pone DA normal, que es la 2, le decimos que el valor más pequeño es 14,5, el superior es 24,5, en este caso recuerda cuál es la desviación típica y la media porque ya lo he hecho en ejercicios anteriores, y entonces al darle al igual me dice que es 70,17, que es un pelín distinta, porque la otra era 0,69, este es 0,70,17, un pelín distinta, pero claro, es normal, porque es que la binomial y la normal no son exactamente iguales, se parecen muchísimo, pero no son iguales. Ahora a trabajar los mismos problemas que hemos hecho antes, pero esta vez utilizando GeoGebra. Empecemos por el problema de la distribución binomial. Nos dice, lanzamos un dado numerado del 1 al 6 5 veces. Calcula. Encuentra cuánto vale la probabilidad de que al lanzar 5 veces un dado nos salgan 3 veces el 6. Pero vamos a venir a GeoGebra. Voy a enseñar de dónde sale esto. Venimos a Vista y donde pone calculadora de probabilidad, aquí tenemos todas las funciones de probabilidad que hay. Entonces, tenemos que mover esto porque hay veces que se esconde y no puedes ver que debajo hay un montón de cosas que puedes escribir, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que es una binomial, 5 intentos es lo que vamos a hacer, la probabilidad es de 0,1667, esta es la probabilidad de tener un éxito. No hagamos mucho caso a lo que hay aquí porque esta probabilidad es para calcular casos concretos. Lo que me interesa es lo que hay aquí a la derecha. Lo que me interesa es que pone aquí que los casos concretos para determinados valores de la x. En este caso, si me interesa el valor 3, porque lo que queremos es que salgan 3 seises, la probabilidad es 0,0322. Que precisamente, si venimos al documento que yo había hecho previamente, es la probabilidad que habíamos calculado. Bien, vamos al ejercicio 2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 3 seises o menos? Bueno, ahora, para calcular este ejercicio, podríamos hacerlo de dos maneras. Uno sería coger los valores que hay aquí a la derecha, que son 3 seises o menos, que vemos que son el 0, el 1, el 2 y el 3, o lo podemos coger por aquí. Vemos que aquí hay unas pestañitas o unos botones que al pulsarlos podemos calcular distintos tipos de probabilidades. En mi caso, me gustaría que la x sea menor o igual que 3. Entonces la probabilidad que nos sale es 0,99967. Vemos como está señalado en azul todos los casos que a mí me interesan. Entonces si yo vengo ahora a lo que calculamos en el documento, no sé si apunté esa probabilidad, pero debe de ser la misma que calculamos en su momento. Vamos ahora a la distribución normal. Nos dice, es una población cuyas alturas se distribuyen según una distribución normal del tipo 177,8. Muy bien. Supongamos que escogemos una persona al azar de esa población y queremos calcular las siguientes probabilidades. Probabilidad de que la altura de esa persona se encuentre entre 178 y 183. Bueno, lo bueno de GeoGebra es que nos permite hacer los cálculos rápidamente. Entonces, pulsando aquí, elegimos el tipo de distribución que queremos. Hemos visto que tiene de media 177 y que tiene de desviación típica 8. Muy bien. Y ahora lo que queremos es que esté, un segundo que se me ha olvidado, saber
la probabilidad de que una persona escogida al azar esté entre 178 y 183. Muy bien. Pues venimos aquí a GeoGebra y ponemos esta opción y aquí cogemos 178, 183. Pulsamos y la probabilidad es 0,2236. ¿Vale? 178, 183. Vemos como aquí aparece marcado dentro de lo que es la campana de Gauss la zona que a nosotros nos interesa. Vamos a ver qué salió en el documento. Pues la probabilidad 0,2236, que es la misma que hemos calculado mediante GeoGebra. Ahora nos dice probabilidad de que se encuentre entre 176 y 180. Venimos otra vez a GeoGebra, cogemos 176 y 180, pulsamos, a ver si me he equivocado al coger la probabilidad, que creo que es baja. No, 176 y 180, esa probabilidad la calculamos, sí, pues nos salía 0,1958 y GeoGebra, perdona un momentito que se ha ocultado el... ...177,8... 169, 175, la distribución se nos ha ido. Volvamos a ponerlo. Vale. Bueno, pues aquí tenemos ahora en el apartado que queremos la probabilidad entre bueno, ahora vamos a hacer el apartado B. Tenemos que la normal es una 177,8 y nos pide la probabilidad de que se encuentre entre 176 y 180. La persona elegida al azar. En el apartado B, el ejercicio nos sacó la probabilidad de 0,1958. Pues venimos aquí a GeoGebra, 176 y 180. Y aquí sale la probabilidad de 0,1959. Parece que en el documento era 0,1958, pues entonces lo hemos hecho bien. Y por último, vamos a ver qué relación existiría entre la binomial y la normal. Bueno, en este caso era un problema en el que lanzábamos 100 veces un dado y queríamos saber el número de seises que podían salir. En este caso hay aquí algunos casos concretos, pero antes de meterme en eso, lo que vimos es que la distribución binomial, al tener tantos casos, tantos lanzamientos, pues salía muy complicada de calcular y entonces es más fácil hacerlo mediante una normal que una binomial. Y lo que estuve explicando es que la binomial y la normal pues se parecen sobre todo si n por p por q es mayor o igual que 10, que es el caso de este ejercicio concreto. Bueno, cuando hicimos los cálculos nos salió que una binomial 100, 1 partido 6 es aproximadamente lo mismo que una normal 100 partido 6 raíz cuadrada de 500 partido 36. Estos son los valores de la media y la desviación típica que hicimos anteriormente. Muy bien. Vamos a verlo en GeoGebra como esto efectivamente es así. Voy a quitar esto en el medio. Y ahora pongo aquí, primero, distribución binomial. Cogemos esta de número de ensayos y probabilidad de éxito. El número de ensayos era 100 y la de probabilidades de éxito es un sexto y nos aparece esta gráfica. Bueno, yo previamente le he arreglado un poquito para que se pudiera ver mejor. Aquí en las opciones de la vista gráfica, aquí donde viene GX y GY, es donde tú tienes que poner valores que permitan que esta gráfica se pueda ver.
Entonces yo, por ejemplo, la i debe de ser muy pequeñita. Yo le he dicho que la i se ve entre menos 0,1 y 0,1. Y la x vaya desde menos 0,4 a 100. Bueno, en este caso, como veis, más o menos es lo que aparece aquí en la vista gráfica y esto me permite ver bien la binomial. Ahora vamos a por la normal. Ponemos normal y cogemos esta que pone media desviación estándar x. Entonces, la media era 100 partido 6. La desviación estándar era SQRT de raíz cuadrada 500 partido 36. Y vemos que las dos gráficas, la de la campana de Gauss, de la distribución normal, y la de la binomial, no son exactamente iguales, pero se parecen mucho. Solamente hay unos piquitos que salen, que posiblemente haga que la probabilidad cambie un poquito. Hay una pequeña diferencia en algunos casos, pero vamos, las gráficas las vemos prácticamente una encima de la otra, ¿vale? Entonces, por eso, en lugar de calcular la probabilidad mediante la binomial, se calcula con la normal, que suele salir más fácil el cálculo, es más rápido y los resultados pues salen más o menos igual. Bueno, vamos a venir otra vez a la calculadora de probabilidad y vamos a ver cómo era el problema. El problema nos dice, lo primero, es que queremos saber cuál es la probabilidad de sacar 16 seises. Bueno, vamos a ver si tuviéramos suerte y le vamos a decir que nos calcule la binomial. Una binomial de 100 lanzamientos y probabilidad de éxito 1 partido 6. Entonces, damos por aquí, por cualquier sitio para que asuma el valor y lo único que necesito es encontrar aquí a la derecha la probabilidad de 16, que es 0.1065. Es este valor que hay aquí. Esa sería la probabilidad que me están pidiendo. Claro, con una normal yo tendría que coger la normal 100 partido 6 y la desviación típica esa era SQRT, a ver si me hace caso, de 500 partido 36. Bien. Vale, me ha hecho caso. Y como queremos que sea 16, que es un valor puntual, lo que vamos a hacer es el truquito, que es que para ajustar la normal a la binomial hay que mover 0,5 a la izquierda, 0,5 a la derecha el valor para crear un intervalo que me permita crear o conocer la probabilidad de un valor concreto. Entonces, como era de 16, pues es 15.5, 16.5. Pulsamos y esa era de 0.15, que más o menos eran las mismas probabilidades que hemos visto antes. A ver, la probabilidad era 10,65, pues nos ha salido 10.5. En la calculadora también nos había salido 0.15, o sea que vemos que no es el mismo valor, pero casi lo es. Vamos a hacer ahora el apartado B del ejercicio, donde dice, encuentra cuánto vale la probabilidad de que al lanzar 100 veces un dado, nos salgan entre 15 y 24 veces el 6. Bueno, este ejercicio es bastante complicado si lo intentamos hacer con una distribución binomial. ¿Por qué? Porque entre 15 y 24 veces nosotros tendríamos que calcular la probabilidad de sacar 15 seises, 16 seises, así hasta el 24. ¿Cómo calcularíamos esto? En realidad lo que hacemos es, hemos visto con la calculadora que calcularíamos para calcular la probabilidad entre 15 y 24, una de las posibilidades que teníamos era calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 24 con la acumulada y restarle la probabilidad de que x sea menor o igual que 14 y nos sale 0,6911. Bueno, vamos a probar esto con GeoGebra y así lo vamos a ver con una cierta lógica. Distribución 100. 1 partido 6
su probabilidad de éxito. Y queremos que sea entre 15 y 24. Perdón, y 24. Y vemos que la probabilidad es 0,6911. Claro, aquí lo que queremos saber es que efectivamente lo está haciendo bien el ejercicio. Entonces, yo miraría aquí en la parte de la derecha y veo que efectivamente está cogiendo los casos 15, 16, 17 y acaba en el 24, o sea, que está cogiendo los casos bien cogidos. Si lo hubiéramos hecho igual que lo hicimos con la calculadora, yo tendría que poner aquí probabilidad de que x sea menor o igual que 24, que esa probabilidad es 0,9762, y aquí tendríamos que poner la de 14, que esa probabilidad es 0,2871. Y viniendo aquí en los cálculos que hicimos con la calculadora, vemos que efectivamente son estos los datos y nos sale la probabilidad de 0,6911, que es precisamente la que nos interesaba. Claro, esto a lo mejor un profesor de matemáticas en un examen no lo aceptaría porque si solamente ponemos los resultados de estas probabilidades con lo difíciles que son, pues no se las va a creer. Entonces lo normal es pasar de la binomial a la normal, que es más fácil el cálculo. Entonces vamos a verlo con GeoGebra. Ahora vamos a GeoGebra, vamos a la normal, le decimos que es una 100 partido 6, aquí es una SQRT de 500 partido 36, cerramos, y entonces aquí tenemos que decirle, si le pusiéramos entre 15 y 24, esto es por probar, vemos que la probabilidad se nos queda corta. ¿Por qué es esto? Porque cuando pasamos de la binomial a la normal, en realidad hay una ligera diferencia. Y entonces, para corregir esa diferencia, porque hemos visto que las dos gráficas no son iguales, para corregir esa diferencia hay que coger un 0,5 a la izquierda, un 0,5 a la derecha. Esto se ve en teoría de matemáticas cuando se estudian estas distribuciones. Se sale fuera de lo que es el contenido del vídeo, pero sí que puedo decir que aquí pondría 14,5 y aquí 24,5. De esta manera calcularíamos la zona de la distribución normal que efectivamente coincidirían con el de la binomial. Y vemos que la probabilidad es 0,7017, que es muy próxima porque la otra era 0,69 y pico. Entonces, vemos como efectivamente con GeoGebra podemos jugar. Si, por ejemplo, yo no me acordara si este 0,5 lo tengo que sumar o lo tengo que restar, pues es muy fácil venir aquí e ir haciendo pruebas. Esto, por ejemplo, puede venir bien. Vemos que se alteran algunas veces los valores, hay que volverlos a escribir. Vemos que vas probando y dices, pues mira, 15,5 no puede ser. Si sumando el valor 0,5 al 15 no me sale, pues voy a restarlo. ¿Vale? Entonces en este caso ya al poner el 14,5 ya nos sale el valor que a nosotros nos interesa. Esto es lo bueno que tiene GeoGebra, que podemos jugar y ver aquel concepto que no lo hemos asumido bien o que no lo hemos entendido bien, ver cómo efectivamente cuando lo trabajamos con GeoGebra y hacemos pruebas sale lo que tiene que salir y lo que nos dijeron en clase. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y lo podáis también practicar en vuestras clases y en vuestros estudios. Gracias.